Partimos entonces, vamos a orar. Padre nuestro, oramos a ti, Señor. Vamos porque te necesitamos. Cuando oramos a ti, Señor, decimos, no podemos, necesitamos de ti. Cuando no oramos, decimos lo contrario, sí podemos solos. Padre mío, tu palabra es grande, tu palabra se discierne con tu espíritu. Necesitamos la asistencia de tu espíritu para poder discernirla y para poder aplicarla también a nuestras vidas. Te pido por esto que seamos oidores y que hagamos también lo que tú nos dices al corazón de cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendíceme a mí. Te pido, Padre, que toda palabra que salga de mi boca sea para edificación de ellos y de mí, Señor. Bendice a los que no están acá. Tú conoces sus motivos, Señor. Y rogamos, Padre, para que también con distintas otras formas que tú tienes de acercarte a nosotros, les ministres a sus corazones. Quedamos atentos a tu palabra, y bendice a los niños y a los profesores que están con ellos también, dale sabiduría y alienta sus corazones para que siempre sepan que su trabajo para ti no es en vano, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, con el ánimo siempre de que el Señor nos vaya hablando, ¿verdad? Más allá de lo que nos habla aquí en este lugar, sino que en base a las palabras que escuchemos aquí, dispongamos nuestra vida, ¿verdad? Para que el Señor nos siga hablando. Gracias, Elías. Para que el Señor nos siga hablando en el transcurso de nuestra vida. Porque a veces uno puede pensar, ¿verdad?, que Dios habla o se limita a hablarnos solamente aquí cuando venimos y nos congregamos. Pero a veces es completamente al contrario. O sea, aquí se nos da, ¿verdad?, la exposición de la palabra, ¿verdad? Se expone la palabra, pero el cambio en nuestra vida viene después, en nuestra semana, en cómo aplicamos, en cómo afinamos nuestro oído para que Dios nos continúe hablando de una manera personal, particular a cada uno de nosotros. Y es así como Dios habla a nuestros corazones a través de nuestra vida, de las circunstancias que Él permite que enfrentemos. Es como su palabra expuesta empieza a tomar sentido y realidad en nuestra vida, ¿verdad? Pasa a ser algo escuchado en una reunión, pasa a transformarse en algo que cobra vida en nosotros mismos, cuando Él comienza a tratarnos, y Él lo hace así a diario, en toda nuestra vida. Por lo tanto, nuestra disposición siempre debería ser, ¿verdad?, venir a escuchar y salir de aquí con el anhelo de que Dios nos continúe hablando. Es muy importante el que tengamos nuestros sentidos afinados, porque Dios se manifiesta así en nuestras vidas. No hay ni un momento en que Dios no quiera decirnos algo, en que Dios quiera perfeccionarnos. Siempre, siempre Él está dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Lo digo para que no, a veces lo que dije al principio, uno centra como todo su ánimo en voy a ir a escuchar palabras a la iglesia, pero aquí se expone la escritura, pero tiene que cobrar vida en ti. Y eso ocurre con las circunstancias que Dios permite que ocurran en tu vida personal. Así que sigan atentos con lo que se expone aquí o en cualquier sermón que escuchen en la radio, en cualquier parte, cobra vida en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Es allí donde la palabra escuchada llega a cobrar vida. Siempre con el anhelo, ¿verdad? Y la misma objetivo que nos planteamos hace un tiempo, el irse despojando de lo que el Señor nos indica que tenemos que despojarnos. Hemos dejado la tarea personal que cada uno vaya identificando cuáles son esas áreas de las cuales el Señor quiere que te despojes. Aquí ya hemos visto un listado bastante amplio, pero cada uno de nosotros tiene cosas particulares.
Y cada uno de nosotros tiene que estar delante de Dios para que Dios nos vaya revelando esto tienes que dejarlo, despojarte de esto. Vimos que tenemos una naturaleza adámica, carnal, un corazón que va a estar siempre con tendencia a engañarnos, lo habíamos visto. Ese es nuestro escenario en el cual vamos a vivir mientras seguimos siendo perfeccionados en esta tierra, pero que a la vez hemos sido regenerados, hemos recibido también la naturaleza divina. Por lo tanto, tenemos todo el poder y la potencia para tener una vida fructífera, exitosa y victoriosa frente a todo este escenario que acabamos de decir, un corazón engañoso y un adversario que es el diablo, que se va a aprovechar de este corazón engañoso, de esta naturaleza pecaminosa que tenemos para tentarnos y hacernos pecar. Por lo tanto, mientras más pronto pongamos atención a lo que el Señor nos dice, despójate, menos espacio le vamos a dejar a Satanás para que nos ataque, ¿verdad? Son puertas que cada vez que tú te logras poner delante de Dios un área que sabes que tienes que despojarte, son puertas que tú le estás cerrando al enemigo para que el enemigo venga con tentación a hacerte caer y por lo tanto tú pecas, ¿verdad? Finalmente uno peca, no, decíamos la semana pasada, no echándole siempre la culpa a mi naturaleza, ¿verdad? O al diablo, sino que pecamos porque de una manera voluntariamente ignoramos los mandamientos y las cosas que Dios nos está indicando, de las cuales tenemos que despojarnos para que finalmente no pequemos delante de Dios, ¿verdad? O sea, hay una responsabilidad siempre nuestra en el sentido de obedecer a Dios los mandamientos que Él nos da, de cerrar puertas a través de las cuales el enemigo se hace más fuerte para irrumpir en nuestra vida. Solo por dar un ejemplo que es el más clásico y que lo he dado siempre, cuando Dios nos dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es uno de los mandamientos que más continuamente nosotros quebrantamos y es a través del cual tenemos una ensalada de pensamientos negativos, destructivos en nuestra mente hacia nuestro familiar, nuestro esposo, nuestra esposa y finalmente con el que deberíamos estar íntimamente unidos, en nuestra mente termina siendo nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido el mandamiento de no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Eso como un ejemplo y hay varias otras cosas en la lista de las cuales el Señor nos dice, despójate. Habíamos visto la tendencia a hacernos la víctima, ¿no? Yo merezco, eh, es correcto que yo esté enojado porque me hicieron tal daño, ¿verdad? O sea, uno constantemente se va a hacer la víctima y justifica su estado, justifica su enojo, justificamos nuestro sentimiento de rabia porque me ofendieron tanto que está bien. ¿Y qué hace eso? También te va distanciando del Señor. Considera esto, cuando tú estás reteniendo un enojo, si quieres seguir reteniéndolo, necesariamente tienes que alejarte de Dios. Analiza esto, tú no puedes ir a Dios a orar con un sentimiento de enojo en tu vida. Que tú vas a Dios y sabes, yo creo que todos lo hemos experimentado, obligatoriamente tú vas a Dios con un sentimiento de enojo y tienes que deponerlo, si no tu conciencia y el Espíritu Santo no te deja relacionarte en paz con Dios. Por lo tanto, cada vez que tú quieres mantener un sentimiento de enojo, irrevocablemente te tienes que alejar de Dios para poder mantenerlo. No podemos mantener un sentimiento de enojo estando cerca de Dios. Por lo tanto, son cosas que van de la mano. ¿Tú quieres seguir enojado? Tienes que estar lejos de Dios. Y así cualquier otro sentimiento negativo. La justificación en buenas intenciones también vimos, ¿verdad? Nuestro corazón nos dice, tranquilo, tuviste la buena intención de llegar a la hora. Tranquilo, tuviste la buena intención de levantarte. Tranquilo, tuviste la buena intención de llamar por teléfono, pero se te olvidó. Tuviste la buena intención de visitar, pero pasó esto. Y constantemente nos justificamos también en buenas intenciones, ¿verdad? Y nos quedamos, ¿verdad?, pobres en lo que es acción. Y viene el pasaje de Santiago en nuestra mente, ¿verdad? Y nos dice, ¿qué pasa con tu fe? ¿Dónde están las obras que respaldan la fe que estás proclamando? ¿Cierto? Entonces, hay varios aspectos que nuestro corazón nos va a llevar a engañarnos y a estar en una actitud de letargo espiritual, de tranquilidad, en que nos autoconvencemos de que vamos bien, está todo en orden, pero estamos en una inactividad.
Aspectos de los cuales también Dios nos dice, despójate, habíamos dicho la ira, el enojo, y hoy quiero hablar un poquito de otro aspecto con el cual nuestro corazón nos va a tender a engañar, y que el Señor nos dice, ojo con eso, despójense, no lo tengan, y es un sentimiento o un pensamiento madre, por así decirlo, o padre de muchos otros pecados, como son la ira, el enojo, cosas que Dios nos dice, despójate, pero que están relacionados con este que quiero hablar ahora y que tiene relación con la preocupación. O en la Biblia también habla de el afán o la ansiedad, ¿cierto? Un poquito dando más información a lo que acabo de decir. Cuando uno está preocupado o con un ataque de ansiedad o con afán por algo, ¿verdad? Me atrevería a decir que siempre viene acompañado de, por ejemplo, miedo, tensión, irritabilidad, enojo, falta de concentración, ¿verdad? Cuando te dicen, cuando tú estás en la mesa y estás así mirando al cielo y tu esposo o tu esposa dice, ¿qué pasa? ¿O en qué estás pensando? Y tú estás con algo allí constante y estás como abstraído de tu realidad, ¿verdad? Falta de concentración. Aspectos físicos, constantes mareos, ¿verdad? Tensión muscular, nos duele aquí, lo primero que se resiente es aquí el cuello, ¿verdad? Cruje el cuello a todos lados, los músculos, sudoración excesiva, varios aspectos relacionados con lo que es la preocupación. Entonces, en base a esto, vamos a leer algunos pasajes conocidos de la Escritura, pero que nos van a hacer bien porque vamos a refrescar la mente y a disponernos a que el Señor también nos ministre al respecto. Leemos primero en Filipenses 4:6. Partimos en el 4:4, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, ¿verdad? Regocíjense, alégrense en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y aquí viene el pasaje central de este momento. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a partir del último versículo que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A lo largo de todo este tiempo que hemos estado compartiendo, una de las conclusiones a las que llegamos es que el principal campo de batalla, ¿verdad? Donde estamos nosotros, donde el enemigo nos va a atacar y nos va a hacer sucumbir, son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Y de lo que ocurre en nuestros pensamientos, ¿verdad? Aquí dice vuestros corazones y vuestros pensamientos, siempre está relacionado corazón con pensamiento, con mente. Lo que ocurre en nuestros pensamientos va a ser cómo nos vamos a desenvolver en nuestro mundo. Va a ser cómo vamos a actuar, cómo vamos a tratar a nuestros semejantes, cómo nos vamos a tratar a nosotros mismos. Ojo con esto porque a veces muchas tendencias también anormales en nuestra mente nos llegan a tratarnos de una manera a veces demasiado consentidora a nosotros mismos, o al contrario, de una manera demasiado cruel, ¿verdad? Cruel, que te castigas de una u otra forma a ti mismo. Entonces hay varios aspectos que ocurren en tu mente, y ¿qué es lo que te dice el Señor? El Señor te dice que hay una paz, que es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará esta área. La va a guardar. Esa área necesita ser guardada. ¿Por qué? Lo que ya habíamos comentado, y está relacionado con el afán o la ansiedad o la preocupación de la que está hablando 2 versículos antes. Porque el ser humano tiene una tendencia siempre a preocuparse,
demasiado, ¿verdad? Por las cosas, por lo general por las cosas que escapan a su control, las cosas que escapan a su control. ¿Sí? Las cosas que tú tienes, entre comillas, uno cree que es uno el que las controla, ¿verdad? Mayormente no te preocupan, ¿verdad? No, no hay mayor, pero las cosas que escapan a ese, insisto, entre comillas, control que tú crees que tienes, son las que comienzan a causarnos esa preocupación y esa suerte de enfermedad mental que empieza a deteriorar nuestra mente en la parte física y también en la parte emocional, espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el Señor al respecto en relación a la paz de Dios guardará nuestros corazones? La palabra paz no necesariamente significa, ¿verdad?, ausencia de problemas, ¿cierto? Paz no necesariamente es ausencia de problemas. Em, Tú puedes estar en o un cuadro, ¿verdad? Esto es un ejemplo de una pintura que un hombre vio, donde había una gran tormenta, un río abajo, enorme, un árbol con una rama a punto de quebrarse, un viento fuerte, y había un nido en esa rama, ¿verdad? Con un pájaro y sus polluelos y sus crías, ¿verdad? O sea, una tormenta enorme y el pollito estaba ahí, lo tenía cubierto con su ala, y el cuadro se llamaba así, Paz. O sea, alrededor estaba todo mal, todo terrible, pero lo que quería manifestar el autor era que el pajarito estaba allí y de alguna forma, de alguna parte, no es un cuadro de un autor cristiano, pero de alguna forma el pajarito se veía como que estaba tranquilo, ¿verdad? Independiente de las circunstancias. Entonces, el concepto de paz, del que habla aquí por lo menos, no apunta a que Dios va a solucionar así, inmediatamente, todos tus problemas, sino que te va a dar una paz en medio de los problemas, ¿verdad? Te va a dar una paz enfrente a esa cosa que te está causando ansiedad. Y va a dar paz a tus pensamientos. Y cuando tú tienes paz en tus pensamientos, no das, atento con esto, no das lugar, por ejemplo, a la ira. Muchas veces tú explotas en ira o explotas en rabia porque no hay paz en tu mente, porque hay algo que te está preocupando o asustando. Y finalmente terminas en una explosión de ira, de rabia, de impotencia. ¿Y quiénes son los principales dañados? Siempre son los que están en nuestro alrededor, nuestro entorno, los principales dañados. ¿Ya? Em, Cuando hay desorden en nuestra mente y pensamientos de ira, de rencor, de enojo, ya sabemos y hemos hablado, ¿verdad?, cómo el diablo aprovecha todas estas instancias para empezar a dictarnos mentiras. O sea, además de eso que nosotros nos estamos imaginando y estamos viendo y estamos sintiendo la preocupación, la rabia, el enojo, ¿por qué no tomé esta decisión cuando era joven? ¿Por qué no tomé este camino? ¿Por qué escogí esto? Y uno empieza así a dar vueltas en la cabeza y empieza a haber una rabia hacia alguien y empieza a entrar todos esos pensamientos que te destruyen y que te hacen ver a esa persona o a ese individuo. Generalmente nuestras rabias son contra otras personas, em, que escapan ya a la realidad, ¿cierto? Ya no son reales, sino que tú comienzas a creer, tu pensamiento, tu mente, tu corazón comienza a creer mentiras. Y cuando nosotros creemos mentiras, es lo que se denomina engaño, ¿verdad? Porque tú crees que algo es así, tú crees que algo es real, pero en realidad estás creyendo una mentira. Eso es lo que se llama un engaño. ¿Y quién es el padre de toda mentira? ¿Por qué se le pone ese título así a Satanás? Porque él trabaja en base a mentiras. Hizo caer a la raza humana en base a mentiras. Y por lo general, esas mentiras que nos susurra Satanás, por lo general, están muy ligadas a la verdad, pero son mentiras. Satanás rara vez nos da mentiras así súper opuestas, sino que son mentiras solapadas. Y un ejemplo muy bueno que hay en relación a esto es, ¿qué es más peligroso? ¿Un reloj atrasado en 5 minutos o un reloj atrasado en 5 horas?
¿verdad? Ambos son mentiras, ¿verdad? Pero uno tiene una mentira muy opuesta que inmediatamente te hace dudar, inmediatamente te hace decir, no, eso es un error. Pero las mentiras que están más cerca de la verdad, el reloj que está equivocado solo 5 minutos, sí te puede hacer perder algo importante. Sí te puede hacer perder algo importante. Por lo tanto, estemos atentos a que las mentiras que Satanás nos va a indicar cuando nosotros estemos en una situación de ansiedad, y lo digo cuando estemos porque es muy natural de parte de nosotros, van a ser mentiras que están muy ligadas a la verdad, pero que son mentiras. Y las vamos a empezar a creer. Y vamos a empezar a tratar a la otra persona en base a esas mentiras. Y es allí donde se empieza, ¿verdad?, a agrandar el globo. La otra persona empieza a desarrollar otro tipo de sentimientos hacia ti, porque tú le estás diciendo cosas que no son verdad, se cambian los puntos de vista, las perspectivas, y hay una ensalada tan enorme de pecados que están basados en mentiras, y todo esto, en el estudio que estamos haciendo ahora, ¿verdad?, parte de un tema de preocupación o ansiedad o afán, que da lugar a otros tipos de pecados, como habíamos mencionado. ¿Cómo nos dice el Señor que enfrentamos esto, que enfrentemos esto? Nos dice el versículo 6, primero parte, no estés afanoso por nada. La palabra aquí afanoso tiene relación con ansiedad, o un ataque de ansiedad. Quiero recalcar esto, es muy común en el ser humano. Es muy común, el ser humano de una u otra forma siempre ha tenido tendencia a querer mantener las cosas allí controladas, siempre, todos nosotros, siempre. Y esas cosas que se nos van son las que nos hacen pasar a este estado de ansiedad y de afán. Pero ojo, esto no quiere decir que sea porque hay cosas que controlamos y otras que no, ¿verdad? Es porque, en primer lugar, creemos que hay cosas que controlamos, ese es el punto. Creemos que hay cosas que dependen de nosotros exclusivamente. Primer engaño sutil, ¿verdad? Uno cree que hay cosas que controla. Yo voy manejando y yo creo que controlo mi auto. Yo confío en que sé manejar. Yo confío en que tengo mis buenos reflejos. Confío en que tengo buena vista. Confío en que soy prudente. Confío en que no haré nada indebido. Un montón de cosas que me hacen creer que yo tengo el control de esa situación. Por lo tanto, no me preocupan. Pero sabemos que hay infinidad de otros factores que si el diablo tuviese el paso libre, nos habría destruido hace cuánto tiempo, hermanos. Por dar ejemplo, en el mismo caso que estoy poniendo, conductores ebrios, conductores imprudentes, fallas mecánicas, alguien que venga apurado por el carril opuesto, imprudencias de otros, pueden hacernos desaparecer del mapa, en algo que nosotros creíamos que teníamos el control. Por lo tanto, el primer engaño sutil es pensar que hay cosas que nosotros controlamos. Cuando nosotros estamos mirando a nuestros hijos allí, donde mis ojos te vean, le decimos. Es cierto que tenemos que cuidarlos. No digo que se vayan y no estemos atentos. Nosotros somos su sombra mientras crecen. Pero a veces engaño sutil es creer que porque yo lo estoy mirando, no le está pasando nada, ¿verdad? Porque yo lo estoy cuidando, no le ocurre algo. Y nos olvidamos que es Dios Todopoderoso el que lo mantiene allí, el que lo mantiene a salvo, ¿verdad? Que no es mi vista el que lo cuida, que no es mi experiencia solamente la que lo está ahí respaldando, sino que aunque yo esté allí presente, siempre sigue siendo Dios el que está al control de todas nuestras cosas. Cuando salimos de nuestra casa y ponemos, por ejemplo, una alarma, una cámara, doble chapa, etcétera, no digo que no lo hagan, ¿verdad? Pero el punto es que no nos engañemos a que la seguridad de nuestra casa depende de esas cosas, ¿verdad? Podemos hacerlo, podemos hacerlo. El Señor habla muy bien en la Biblia de los muros, de las barreras, de las contenciones contra nuestros enemigos.
la Escritura aparece eso, aparece ese principio de resguardarnos de nuestros enemigos. ¿Ah? Pero el tema está en dónde estamos depositando nuestra fe, nuestra confianza, y sabiendo que aunque tengamos el mejor sistema de seguridad, ¿cierto? Si Dios no cuida la casa, en vano la cuidan los que la guardan. Por lo tanto, siguiendo la línea del engaño sutil, primer engaño sutil que el diablo a veces nos mete de alguna manera, ya sea por crianza, como sea, es que a veces pensamos que hay cosas que están bajo nuestro control. Y de allí que cuando aparecen cosas que, según nosotros, están fuera de nuestro control, nos inquietamos. Nos inquietamos porque pensamos, apareció algo que no estaba bajo mi control, olvidando que todo está bajo el control de Dios. Cuando aparece algo, no sé, las enfermedades, ¿verdad? Apareció algo que está fuera de mi control y comienza una suerte de trabajo mental en relación a todas estas cosas y que pueden dar lugar a lo que es la ansiedad, lo que puede dar lugar al afán. Un examen, una prueba, eh, un test de manejo, una prueba universitaria, una conversación con alguien, etcétera. Muchos ejemplos que podemos dar que uno dice, pucha, esto está como fuera de mi alcance y me empieza a dar eso en el estómago, las mariposas y me preguntan algo, mi esposa, mis hijos, y le respondo fuerte porque estoy nervioso, le respondo mal, no, déjame ahora por favor, no quiero hablar, no quiero conversar, no quiero responder. Quiero estar solo, quiero estar en la cama, pum, tapado, ¿verdad? Porque no quiero escuchar a nadie. Quiero que se vayan todos de la casa, que quiero estar solo, sola, aquí, ¿verdad? A veces es rico estar solo, no quiero decir que es malo, ¿ah? Uno necesita a veces tiempo a solas, pero quiero enfocarme en esto. Hay circunstancias que tienen que ver con el afán que nos descomponen. Y acuérdese siempre de esto, todo parte en pensamientos, los cuales el Señor nos dice que Él está dispuesto a ordenarnos y a darnos paz en nuestros sentimientos, a darnos paz, pero tienes que hacer esto. Y dice, por nada estés afanoso o ansioso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice que como consecuencia de esto aparece la paz de Dios. Como consecuencia a poner delante de Dios nuestras peticiones o nuestras inquietudes, ¿verdad? O las cosas que en una primera instancia nos están causando cierta preocupación, el poner delante de Dios esto nos va a dar paz. Ojo, que no dice que necesariamente nos va a dar la solución al problema. No dice que si tú vas a Dios, si Él quiere dártela, te la va a dar, ¿verdad? Pero aquí no nos está diciendo que va a dar en el instante una solución a la problemática que yo traigo, sino que viene acompañado de una paz que va más allá de las circunstancias que estemos viviendo. Una paz que tú sabes y recuerdas cada vez que tú vas a orar, tú recuerdas que las cosas no están en tu control, sino que están en control de Dios. Cuando nosotros no oramos, esto lo recibí esta semana, cuando digo lo recibí es que lo mismo que le decía al principio, mensajes, conversaciones, etcétera, Dios de una u otra forma te habla y te entrega información. Cuando tú vas en oración a Dios, es como que tú le estás diciendo, Señor, no puedo, te necesito. Y al contrario, cuando tú no oras a Dios, el mensaje que estás entregando es, yo puedo solo, yo lo puedo arreglar, yo lo puedo solucionar. Y hay muchas cosas en nuestra vida, muchos problemas que enfrentamos sin habérselos expuesto a Dios. Y los solucionamos, pero muchas veces los solucionamos con una carga emocional importante. Y es esa carga emocional la que Dios quiere alivianarnos.
Son cosas a veces que uno dice, no, si yo puedo salir de esta, yo puedo salir de este problema, pero me causa un peso, me causa una angustia. Tuve que pagar un precio por eso, ya sea de un precio familiar, un precio social, un precio personal, distintos tipos de precios, porque consideré que era quizá muy, muy pequeño o muy básico o muy doméstico como para ir y presentárselo al Señor. Entonces, la Escritura nos dice, por nada estéis afanosos, por nada, por nada. Un ataque de ansiedad, o la ansiedad, si la tratamos de explicar un poquito, es entrar en un estado de preocupación por cosas que no han pasado, por cosas que no han pasado y que probablemente nunca pasarán. Haz memoria hacia atrás, circunstancias en las que tú has estado en una ansiedad profunda por algo que creías que iba a pasar y te peleaste con todo el mundo, trataste mal a todo el mundo, albergaste pecados de rabia, de ira, de humillación con tu boca, expresaste distintos estados de ánimo, duró un día, 2 días, una semana, lo que sea que haya durado, por una situación que tenías temor que pasara, porque viste quizá algunas luces, pero finalmente nunca ocurrió. Nunca ocurrió. ¿Y qué costo tuviste que pagar por toda esa ansiedad que tuviste? Fue muy alto. Generalmente quedan personas heridas en estos ataques de ansiedad que sufrimos. Mucho peor es cuando vivimos en una vida de constante ansiedad. Y ahí empiezan a aparecer otros trastornos, ¿verdad? Por lo menos en este pasaje habla de una ansiedad generalizada. Eh, la ciencia ha visto varios distintos tipos de ansiedad, distintos tipos de trastornos relacionados con la preocupación. Y por mencionar algunos, tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, que apunta a cualquier circunstancia, o sea, todo te estresa, tú vives en una constante ansiedad, preocupación por cosas que te van a pasar, cosas que te pueden ocurrir, asociado al miedo, al temor, y vives en una constante ansiedad. Trastornos sociales, que tú tienes temor de hacer cosas negativas que haga que las otras personas piensen o hablen mal de ti. ¿Verdad? Es un trastorno de que tú siempre estás procurando, y no hablo del testimonio que cada uno debe guardar con respecto a Dios, ¿verdad? Guardar el testimonio que uno está dando de que es hijo de Dios, sino que hablo de una ansiedad de guardar tu propia imagen, tu propio, el propio nombre que de una u otra forma tú te has hecho u otras personas han hecho de ti, y tú te sientes con un peso, una presión social de guardar ese nombre, de guardar ese estatus. Y eso te provoca o te puede producir también cierta ansiedad o cierto afán de querer guardar la apariencia o la torre o la imagen que voluntaria o involuntariamente hayamos construido de nosotros mismos, con nuestros familiares, nuestros padres, nuestros esposos, etcétera. Y los conocidos, aquí yo marqué los más comunes, ¿verdad? Se llama obsesivo compulsivo, que son los TOC, ¿cierto? Que tiene que ver con aspectos también de ansiedad, en que las personas tienen que hacer algo o cumplir algo, si no, no están tranquilos, si no, no hay paz en su mente, ¿cierto? TOC relacionados con limpieza, con aseo personal, con limpieza de zapatos, con tocar la misma punta de la muralla todas las veces antes de salir de la casa, porque si no, no sales de la casa. Son trastornos profundos que en el pueblo de Dios sí existen, y que se vuelven en trastornos porque es algo que está en tus pensamientos, recuerden, y que van de la mano con que dejamos alguna puerta abierta, generalmente relacionada con la preocupación, y Satanás comienza a decirnos mentiras a nuestra mente. Y esas mentiras, el engaño, ya lo dije al principio, se vuelve una verdad para nosotros, y nosotros actuamos en base a verdad. Todo ser humano actúa en base a lo que cree que es verdad.
Analicémoslo así bien concretamente. Todo ser humano actúa en base a lo que cree que es verdad, porque cree que eso le va a ir bien, que eso es lo correcto. ¿Verdad? Ningún ser humano actúa en base a un engaño. Si me están engañando, yo no voy a actuar en base a eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Satanás? Las mentiras, transformarla en engaño, cosa que eso parezca una verdad para nosotros, y nosotros tenemos que, sí o sí, tener, estoy hablando ahora de estos ansiedades obsesivas compulsivas, debo tener todo limpio. Tampoco estoy hablando mal de la limpieza, pero cuando se transforma en una obsesión en que tú te enojas con todos los de tu casa, porque se sentaron en tu sillón, o te enojas con todos los de tu casa porque encontraste algo de polvo o una arruga, lo que sea, y se transforma en un sentimiento de ira, de rabia en ti. En mi caso, cuando me manipulan una herramienta, ¿cierto? Yo que trabajo con herramientas y no sé, se rompe o queda mal puesta o queda de alguna forma, son mis áreas, ¿verdad? Frente a las cuales yo tengo que de poner delante del Señor, cosas que no se transformen en un enojo en mi vida. Son distintas áreas que cada uno tiene y tiene que la responsabilidad, ojo con esto, la responsabilidad personal delante de Dios y por beneficio a todos los que nos rodean de identificarlos para despojarnos de estas cosas. El Señor nos dice, despójate, es una pasada manera de vivir, viciada. Y yo estoy dispuesto de hecho ya lo hizo todo, nuestro Señor, ya nos dio la nueva naturaleza para que nos apropiemos de ella, desechemos estas cosas, nos da distintas pautas como la que estamos viendo ahora. Por nada estés afanoso si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego y acción de gracia. Chao, hermano. La acción de gracias es importante cuando nosotros estamos delante de Dios, cuando hablamos en oración y ruego, porque la acción de gracias nos hace hacer un listado en nuestra mente. Nosotros para dar gracias a Dios por algo, tenemos que traer, insisto en esta palabra, a nuestros pensamientos, porque todo es una batalla campal en nuestros pensamientos. Tenemos que traer a nuestros pensamientos un listado de las cosas que queremos agradecer. Si tú no haces este ejercicio, dejas de agradecer. ¿Y sabes lo que pasa cuando tú dejas de agradecer? Comienzas a quejarte. Dios aquí y en otra parte, en Colosenses, si no me acuerdo, cuando dice, dad gracias en todo. Una constante actitud de gratitud. Todas nuestras rogativas y todo lo que vayamos a plantear delante de Dios, aquí el Señor nos dice, debe ir acompañado de una acción de gracias. Porque con acción de gracias tú te acuerdas así como se acordaba el pueblo de Israel, me acuerdo cuando me sacaste de las tierras de Egipto, me acuerdo cómo me sustentaste en el desierto, cómo hiciste caer pan del cielo, cómo hiciste salir agua de la roca, cómo la sombra nunca me faltó, como el calzado nunca se me rompió. Cada vez que tú haces el ejercicio de agradecer a Dios, acallas no necesidad, esa tendencia a quejarnos y a ponernos malhumorados y a preocuparnos y a ponernos ansiosos porque creemos que nos va a faltar o que va a ocurrir eso a lo cual le tenemos miedo que ocurra. Entonces el punto de gratitud está directamente relacionado con calmar el afán, con calmar la ansiedad, ese miedo que yo tengo. Cuando yo me acuerdo de lo que Dios ha hecho en mí, mi ansiedad, ¿qué pasa? Empieza, oye, alma mía, tranquila. Acuérdate que ya estuviste quizá en esta situación antes y mira cómo te libró el Señor y ahora estás parado aquí, parada aquí. Y continúas con vida, continúas con tu familia, continúas con salud. Nada de lo que temiste en ese tiempo atrás ocurrió. Y si ocurrió, acuérdate de la forma en que Dios te sacó de allí. Por lo tanto, acompañado a esta paz que Dios te va a dar, o más bien
formando esta paz que Dios te va a dar, está la acción de gracia. Yo pongo mi petición delante de Dios, pongo lo que me angustia, e inmediatamente también empiezo a dar el listado de las cosas por las que estoy agradecido. Y date cuenta que si le podemos poner un nombre a esto, cuando tú vas a orar y pones toda tu ansiedad delante de Dios, es una especie de terapia que empieza en tu mente. Es una terapia a la cual Dios te lleva y te empieza a tranquilizar. ¿Y qué es lo que ha hecho el diablo con esto? Lo he dicho en varios de mis discursos. No estoy en contra de la ciencia que estudia el cerebro, de la psicología. Pero es una terapia muy similar a la que hacen los psicólogos, ¿verdad? Cuando te empiezan a hablar en relación a qué cosas te dan miedo, en relación a si has estado en una situación similar antes, en relación a que identifiques tus áreas, las cosas, tu relación con familiares, etcétera. Son cosas que Dios ya las estableció en la Escritura y que Él está dispuesto a ser Él tu propio terapeuta. Él te dice, trae a tu mente, ejercita tu mente y trae a tu mente gratitud. ¿Vives en una vida de gratitud? Si vivimos en una vida de gratitud, gracias Señor. Si le enseñamos a nuestros hijos en las noches, ¿verdad? En vez de que te vayas con una queja a la cama, haz pensar tu cabeza en algo por lo que quieras agradecer. Mientras te voy a poner el guatero, cuando vuelva quiero que me digas algo que agradeces en tu corazón, ¿verdad? Ejercitar nuestra mente en gratitud. Cuando uno empieza a agradecer al Señor, Dios empieza a darnos paz y la ansiedad comienza, ¿verdad?, a menguar. El Mateo 6:25 también habla en relación a la ansiedad. ¿Cuánto queda? Ya. Es cuando habla de si las aves, si el Padre Celestial alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros, verdad? Dice, no se preocupen por el día de mañana. No está hablando de previsión, ojo, está hablando de preocupación. No está hablando de que seamos ordenados, ni que tengamos organizados de alguna manera cómo vamos a sobrellevar los días que vienen. Al contrario, nos hace mirar a la hormiga, ¿verdad?, que almacena en el tiempo de la siega su mantenimiento y tiene para el tiempo de frío. Hay varios principios, ¿verdad?, que nos hablan de la previsión. Aquí está hablando de la ansiedad. No te pongas ansioso, no te preocupes. No traiga ese sentimiento de ansiedad a tu vida por el día de mañana, porque cada día tiene o tendrá su propio afán. Al pueblo de Israel, cuando les dio el maná, ellos estaban muy preocupados de el sustento, del alimento que iban a tener. Y les dijo, recojan, pero no guarden para mañana. La primera tendencia del ser humano, guardar. ¿Por qué? Porque pensaron que les iba a faltar al otro día. Y cuando tú piensas que te va a faltar, en el caso del pueblo de Israel, dudaron directamente de la palabra de Dios. Dios les dijo, hoy tendrás, mañana también tendrás. Si tú con ansiedad y con afán te preocupas de si vas a tener o no mañana, estás dudando directamente de una palabra que Dios te ha dado. Y después el día de reposo, les dice, el día de reposo no van a recoger maná. El día anterior van a recoger el doble para que tengan. Pero el día de reposo no recogerán maná porque es día santo, apartado, etc. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Salió igual algunos. Dice, algunos salieron también a buscar en el día de reposo y no encontraron maná. Y Dios dijo, ¿hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis palabras y mis mandamientos? Entonces la ansiedad está ligada al hombre, la preocupación de que me va a faltar, no tengo control. Si yo me dejo esto para mí, para el día de hoy, necesito tener control también para mañana. Así es que guardo un poco para mañana. Y ojalá tuviera control también para pasado mañana y para toda la semana y para todo el mes. ¿Verdad? Tener control, saber que la próxima semana voy a tener. Ojalá yo pudiera saber que el próximo mes, que el próximo año voy a tener. Eso es lo que buscamos. ¿Y qué nos ha dicho Dios?
Dios nos ha dicho, Dios sabe y tiene cuidado de que necesitan todas esas cosas. ¿Qué nos dice en este mismo pasaje más adelante? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que Dios sabe que necesitas van a ser añadidas. ¿Cuál es la tendencia del ser humano, insisto? Buscar el control de las cosas, porque creemos que tenemos el control. Desechemos, por lo tanto, el engaño de que hay algo que está bajo nuestro control, porque no es así, porque el pan nuestro que tenemos hoy es porque Dios lo proveyó. Y por último, cuando nos dice, cada día tendrá su propio afán, Dios te da cada día poder para enfrentar las distintas dificultades que vas a tener ese día. Lo que tú le pides a Dios o la provisión que Él te da para ese día, te sirve para ese día, ¿verdad? Para enfrentar las distintas circunstancias. Llega otro día y nuevas son cada mañana tus misericordias. Viene nuevamente a toda tu disposición el poder de Dios, para que tú digas, Señor, otra vez comienza un nuevo día, aquí estoy y necesito de ti. Hay cosas que yo creo que puedo solo, pero realmente reconozco, entiendo que no, que sigue siendo tú esas cosas que yo creo que tengo el control, sigue siendo tú el que las manejas, el que las domina. Por lo tanto, voy a ti esta mañana para que me fortalezcas el día de hoy y así enfrentar los males, si es que hay males, de este día. ¿Y cuál es nuestra tendencia? Nosotros empezamos a coleccionar males del día de mañana, del día miércoles, de la semana que viene, del mes que viene, y empezamos a tener una sensación de estrés y de ansiedad, no por los problemas del día, sino por los problemas que vienen mañana y pasado y más adelante, y empezamos a molestarnos, a enfermarnos, a enojarnos, a pelear, a tener discusiones, a ver cómo lo voy a hacer, de dónde voy a sacar, etcétera, de problemas que todavía ni siquiera han pasado. Y comenzamos a pagar grandes precios. ¿Y sabes lo que pasa eso pasa el día de hoy? Y mañana, ¿sabes lo que va a pasar mañana? Vas a hacer lo mismo. Te vas a preocupar por lo que va a pasar el miércoles. Mañana es lunes. Te vas a preocupar por lo que va a pasar el martes. Y va a llegar el martes y vas a estar cargado con las preocupaciones del jueves, del viernes, del sábado. Y así continuamos, ¿verdad?, viviendo nuestra vida, preocupándonos y poniéndonos ansiosos por cosas que vendrán más adelante que ni siquiera sabemos si van a ocurrir o no van a ocurrir. Y el Señor nos dice, ordena tus pensamientos, yo te vengo a dar paz. Acuérdate que no eres tú el que tiene el control. Si tú tienes un trabajo ahora, tú llevas comida a tu casa, no, claro, yo te doy a través del trabajo que tienes. Es así. Pero acuérdate que no es tu trabajo, soy yo el que te tengo allí, soy yo el que te lo di, que te lo puedo quitar. Soy yo el que ahora te sustento así y que mañana te puedo sustentar de la manera que a mí se me ocurra. Y tú tendrás que poner tu boca sobre la tierra. Porque yo soy y yo veo cómo te sustento. Y tú verás a todos los demás que están siendo sustentados de una forma. Pero a ti te quiero hoy sustentar de otra forma. ¿Y qué haces tú en ese momento? Te empiezas a preocupar, pucha, todos los demás se sustentan así, todos los demás tienen esta forma, todos los demás tienen este estilo, todos los demás tienen... Y Dios tiene una forma particular de atendernos a cada uno de nosotros y de sustentarnos. Y al final terminamos reclamando y termina a fin de año y nos damos cuenta que Dios nos mantuvo todo el año. Todo el año nos mantuvo y no nos faltó nada. A lo mejor hubieron periodos en que nos tuvimos que apretar más, como así también han habido periodos en que no nos hemos tenido que apretar, ¿verdad? Han habido periodos en que vamos y en vez de comprar solamente el pan y la mantequilla, compramos también un queso, ¿verdad? O compramos también un postre o algo extra que habitualmente no podemos comprar y nos damos un regaloneo porque podemos. Hay momentos y momentos, momentos en que hay, momentos en que no hay, momentos en que hay poco. Y como dice Pablo, tenemos que ser entrenados en todas circunstancias. Aprender a dar gracias a Dios en todas circunstancias. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ¿verdad?, las vides no den mantenimiento, aunque falten las ovejas de su manada, aunque las crías no estén, aunque las ovejas no estén pariendo crías,
Con todo yo alabaré y bendeciré a Jehová. Con todo. Y al final es lo que nos llevamos. Al final, por más que nos quejemos, ¿verdad? No añadimos ni un codo a nuestra estatura, dice la Escritura, y igual terminamos con comida en nuestro vientre, con comida en el vientre de nuestros hijos, con salud, igual terminamos con estudios para nuestros hijos, igual terminamos con ropa, con zapatos, con internet, con las cuentas pagadas, igual terminamos con todo el día. Por más que nos quejemos y reclamemos, ¿verdad? Y hay periodos duros, pero igual terminamos bendecidos. Y tenemos un respaldo de varios años atrás de que Dios siempre se ha mantenido así. Y como el pueblo de Israel a veces, ¿verdad? Seguimos con la queja o con la ansiedad. Y por último, esto es un dato estadístico, no lo comprobé la verdad, lo estoy transmitiendo solamente, pero que decía que el 70% de nuestras enfermedades se produce a base del estrés, ¿verdad? El estrés, esta es la preocupación, la ansiedad de estar siempre estresado y preocupado por... 70% de nuestras enfermedades físicas está relacionado con el estrés. Los trastornos mentales no estoy hablando de que andes como enfermo, no, sino que trastornos mentales de doble ánimo, de bipolaridad, de rabia excesiva, de humillación máxima, de querer morirte, de tantos trastornos que existen, están relacionados con esto, en que no estamos obedeciendo algo tan... Es sencillo lo que el Señor nos dice, tus peticiones conocidas delante de mí, con acción de gracia, hagámoslo así al pie de la letra. Si lo hacemos al pie de la letra, la verdad no hay nada tanto que analizar en ese pasaje. Eh, conocía mis peticiones, rogativa, acción de gracia. ¿Verdad? Dos o tres ingredientes puestos delante de Dios y tenemos que esperar la paz de Dios. Y en la paz de Dios es cuando mejores decisiones podemos tomar frente a las problemáticas que nos pueden estar aquejando. Lo que digo a veces, para nada, amigos, que yo lo haya alcanzado. O sea, yo se los digo aquí como si estuviese yo sentado ahí con ustedes. Solo que hay cosas que Dios me ha estado enseñando y yo también estoy disponiéndome delante del Señor para que me ayude a despojarme y dentro de todo eso yo, más que nada lo que les transmito es mi experiencia y lo que estoy viviendo y que confío realmente en el Señor de que es así, que el Señor sí puede traer paz a nuestros corazones cuando llevamos a cabo estas cosas. Señor nos bendiga, hermanos, oramos y nos paramos. Gracias, Señor. Oramos a ti y en el solo hecho de ir a tu presencia ya estamos diciendo, eres tú el que controla todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos si es que a veces creemos estar firmes. Gloria a ti por esto, Señor. Tú nos das la firmeza. Pero que estemos siempre conscientes de que eres tú el que controla todo, Señor. De que no somos nosotros los que lo controlamos. No son nuestras capacidades, no es nuestra buena conducta, no, eres tú, Señor. Que podamos descansar y ver la vida así, renueva nuestro entendimiento para que entendamos estas cosas. Que eres tú el que controla todos los aspectos de nuestra vida, y eres tú el que nos protege, el que pone barrera y guarda a Satanás para que éste no nos destruya, para que éste no nos haga daño. Eres tú el que nos protege y santificas también a nuestros hijos, a nuestra familia, a los seres que amamos y a los que nosotros podamos cubrir con alguna oración. Eres tú el protector de todos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.